comunicación masivo, lo que nos dicen no se ajusta precisamente a la verdad. Entonces, vamos a partir con un video que nos va a situar en lo que fue el atentado en Francia, en Niza, donde murieron atropellados y hay a la fecha 84 fallecidos y un sinnúmero, creo que más de 300 heridos. Como recién pintado, ¿no? Únicamente tiene aquí, le han quitado estas piezas, unos cuantos agujeros aquí, el cristal completamente normal. Y bueno, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí no me cuadra mucho esto, la verdad. Es que yo creo que esto tendría que estar lleno de sangre, ¿no? Al menos esta parte de aquí abajo. Y esto, las puertas también, no sé. Sinceramente no me cuadra para nada que haya atropellado y matado a 84 personas con este camión. Es que no hay ni una gota de sangre. El motivo de este más que probable montaje es el de siempre, quitarle libertades a los ciudadanos pasando leyes restrictivas. Salen inmediatamente después de estos supuestos atentados siempre los gobernantes, la élite, Obama, todas estas marionetas, hablando sobre que hay que unificarse, un gobierno mundial, hay que trabajar todos los países juntos para acabar con esta amenaza terrorista que en realidad no existe. Ya sabemos que el ISIS es una creación de los servicios de inteligencia y por lo tanto siempre que le atribuyan este tipo de ataques a los terroristas, sobre todo yihadistas, gran bandera roja que nos advierte que ya es un montaje, ¿no?, por parte del gobierno. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre el mundo de la conspiración. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Les pido disculpas por la voz. Agradezco la posibilidad del Canal 8 de darnos este espacio. Y bien, como decía Claudio, las imágenes son elocuentes. Se habla de un atentado terrorista, pero si ustedes pudieron ver las imágenes de ese camión, si alguien quiere detener a un terrorista que viene con este camión destrozando gente, más de 100 creo, no hay una gota de sangre en la parte de adelante del vehículo. Y extrañamente, donde está el piloto, que es donde debiera de haber disparos para poder detener este camión, no hay un solo impacto de bala. Todas las balas están en el resto del parabrisas y no donde viene el piloto, que para detenerlo lo lógico sería dispararle a donde está precisamente el piloto del camión. Y el resto, en la parte delantera del camión, no hay una gota de sangre y se supone que este camión atropelló mucha gente. Por lo tanto, debería haber restos de sangre, que es la evidencia, los golpes, magullones, cosa que no es así. La imagen es elocuente. Ahora, ¿cuál es la razón? Volvemos a lo mismo que hemos dicho siempre. Estos atentados terroristas lo único que buscan es quitarle libertades a la gente y volver al tema de un gobierno mundial. Efectivamente. Y también tienen otro objetivo importantísimo, que es que Europa promover una guerra mundial en Europa. La OTAN, que es encabezada por Estados Unidos, más que la OTAN, el imperio, la élite que gobierna el mundo, de las que estamos hablando y que seguiremos hablando, porque todavía nos queda algo que decir de eso. Ellos necesitan la guerra, porque es la única manera de instaurar una dictadura mundial. Tenemos la dictadura económica, tenemos la dictadura política y nos falta la dictadura militar. La dictadura militar solamente la pueden imponer en un ambiente de guerra, en un ambiente donde haya estado de sitio, donde no pueda haber disidentes. Eso es lo que necesitan. Entonces necesitan justificar una entrada en guerra. El terrorismo en sí, tal como lo vamos a hablar en programas más adelante, el terrorismo
los grupos terroristas prácticamente no existen. Son creados por los estados, por el poder, para lograr sus fines. Ahora ya no recurren al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para entrar en guerra. Ese circo ya no lo usan. Desde el tiempo del 11 de septiembre del 2001, que obtuvieron la licencia para entrar en guerra contra el terrorismo, una guerra que no tiene límite, que es cuando ellos quieren, barren cuando dicen hay terroristas acá y entran nomás. Perdón, discúlpenme. Desde ese momento en que el mundo está a merced del terrorismo, pero un terrorismo creado por el Estado, por los estados, y todos los gobiernos están usando el terrorismo Estado. Sin ir más lejos, nuestro país también lo hace. Ya vamos a hablar de eso en un programa más adelante, con el caso de los mapuches. Este tema del atentado contra Francia se suma a un atentado que hubo a comienzo del 2015, el famoso Charlie Hebdo, y otro atentado que hubo hace poco tiempo en Bruselas, y ahora este atentado nuevamente en Francia. Hace tiempo atrás hubo uno en Turquía, en un aeropuerto donde murió mucha gente, y justamente Francia ha estado rebelándose un poco a las órdenes de Estados Unidos. Turquía recibió ese atentado justo cuando el presidente Erdogan empezó a conversar con Vladimir Putin. Turquía es un país estratégico y justamente vamos a hablar de eso en la noticia que viene inmediatamente después, que se trata de un auto, no sabemos todavía exactamente qué es lo que pasó, pero hubo un intento de golpe de Estado en Turquía. Ha estado hablando Turquía con Vladimir Putin. Ha estado Grecia hablando con Vladimir Putin. Son justamente países que están a la salida del Mar Negro, que está primero Turquía y después está, para llegar al Mar Egeo, está Grecia. Son países clave para Rusia. Ahí está el mapa de Turquía por un lado y el mapa de Grecia por otro lado, y el mapa del Mar Negro, porque en el Mar Negro está el puerto de Sebastopol, donde está toda la flota rusa del sur, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, en Crimea. Entonces, es clave la salida estratégica al Mediterráneo, y para eso, para Rusia, es fundamental tener buenas relaciones con Turquía y buenas relaciones con Grecia. Esto le molesta mucho a la OTAN, y por eso que da este tipo de golpes, este tipo de atentados. Nosotros estamos ciertos, todavía no lo podemos afirmar con certeza, pero sabemos, hay muchas hipótesis por la metodología que hay de que está la OTAN detrás de esto, a través de su instrumento o su juguete de turno, que es el ISIS, o el Daesh, o el Estado Islámico, como le dicen de distintas partes. Entonces, esto está muy relacionado con el tema de la guerra, que también es un tema que vamos a tratar porque la inminencia de la guerra es muy grande. Existen muchos hechos que no nos cuentan en los medios de comunicación masivos, que nos hacen pensar de que la OTAN quiere entrar en guerra con Rusia. La cantidad de soldados que hay en torno a Rusia, la cantidad de escudos antimisiles que hay tanto en Rumania, ahora en Polonia y en Georgia y en varios países de la OTAN que están cercanos a Rusia, sumado al hecho de que Estados Unidos o la OTAN tiene 800 bases militares fuera de su país. Eso nos da una pauta, eso es un hecho objetivo que nos da una pauta de que Estados Unidos es un país tremendamente agresivo. Si no, ¿para qué tiene esas bases militares, no es cierto? A diferencia, Rusia tiene una base y media
o dos bases solamente en Siria. Fuera de las bases en su propio país, lo único país donde tiene bases militares es en Siria, 2 bases militares. En ninguna otra parte Rusia tiene bases militares. Entonces, ese solo hecho nos da una pauta de quién es el agresor y quién es el agredido. Entonces, esto tiene relación con la preparación para una guerra. Ambos países se están preparando para la guerra, unos para atacar y otros para defenderse, pero ambos lo están haciendo. Bueno, en realidad, de hecho, Erdogan acusó hoy a Estados Unidos de ser quien preparó e hizo este golpe de Estado. Los acusó abiertamente, no tuvo ningún reparo en decirlo. Y es coherente con el hecho de que hoy por hoy Turquía está buscando un acercamiento a Rusia porque hay también todo un tema de turismo que se acerca el verano y a Turquía entran alrededor de 4,4 millones de rusos en época de turistas. Por lo tanto, perder esa cantidad de ingresos para Turquía es devastador, como para cualquier otro país que tenga mucho turismo. Por lo tanto, hace poco tiempo Erdogan envió una carta disculpándose con Rusia por el derribamiento del avión que había traspasado las fronteras turcas, precisamente considerando que luego viene la época estival y no quiere perder esa cantidad de potenciales turistas que ingresan a su país. Turquía no da ni un solo paso si no tiene claro para dónde va. Él lo único que busca es el beneficio de su propio país y de su propia familia. Aclaremos que Erdogan tiene a toda la familia dentro del poder. Es un dictador, es un hombre cruel. Sin embargo, todas las democracias del mundo apoyaron, entre comillas, la democracia que existe en Turquía, que no es tal. Tengo muy claro que si hubiera habido un golpe de Estado en Venezuela, todo el mundo estaría con los golpistas y no con Venezuela, a pesar de que le gusta o no le gusta quien sea. Maduro fue electo democráticamente. Entonces, hay un doble estándar a nivel de política internacional que es brutal y que queda de manifiesto con todo el apoyo. La UNASUR apoyó, todos apoyaron a Erdogan, conociendo lo que hace, lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Y eso nos parece impresentable. Pero bueno, así es como es la política internacional hoy por hoy. Sí, efectivamente, para redondear la idea, y con esto terminamos este tema, efectivamente el poder se vale de la democracia o de la dictadura según sea si le acomoda. Por ejemplo, el caso más reciente y emblemático, diría yo, el caso de Libia. Muammar Gaddafi, dictador, estuvo 40 años en el gobierno y nadie le dijo nada. Porque estaba al amparo y haciendo amén a Estados Unidos. Después, cuando se rebeló, lo mataron. Inventaron que lo había matado terrorista, pero ese cuento, eso no me lo trago. O sea, ese circo que armaron de mostrar unos terroristas en una plaza ahí. Si yo fuera terrorista no me dejo filmar de partida, así que lo encuentro absurdo, lo encuentro que fue una estupidez nomás, uno de los tantos shows que nos muestran, así como cuando nos mostraron el supuesto, la captura de Osama Bin Laden, que fue una burla para la mente de las personas. Realmente me enerva ese tipo de cosas. Bueno, con esto terminamos, queridos amigos. Ahora vamos a retomar el tema que estábamos conversando. Y para eso vamos a partir con un video muy breve que nos va a situar en el tema nuevamente.
Familias que albergan un gran poder, contando con una gran influencia económica, social y política, siendo en su totalidad las judías estadounidenses quienes toman las grandes decisiones que afectan la vida de las personas en su país y en el resto del mundo, veamos cuáles son las 5 familias más poderosas del mundo. Goldman Sachs es una familia judía estadounidense que tiene sus orígenes en Alemania. Es una prominente dinastía financiera conocida por haber creado el banco de inversión Goldman Sachs, uno de los más poderosos del mundo. Fue Marcus Goldman quien fundó la compañía el año 1869. La familia cuenta con una gran influencia en la economía estadounidense, siendo el valor de la empresa de más de 74.000 millones de dólares. Warburg es una familia judía estadounidense originaria de Alemania. Esta dinastía financiera que se formó en el siglo XVI posee un entramado poderosísimo que incluye negocios de bioquímica, inversión, derecho o farmacología. Fue Moses Warburg en 1798 quien inició el gran poder político y económico que cuenta esta familia para manipular a la sociedad estadounidense a su antojo. Morgan es una familia financiera judía estadounidense. Fue en el siglo XIX, gracias a JP Morgan, que esta dinastía amasó un enorme poder debido a su dominio en el sector bancario. Sus negocios también se mueven en los sectores de la electricidad, el ferrocarril o el acero. Su influencia en el poder de decisión en la política estadounidense y mundial es enorme. El patrimonio familiar se cree que supera los 119.000 millones de dólares. Rockefeller es una familia empresarial judía estadounidense. Fue John D. Rockefeller quien en el siglo XIX monopolizó la explotación de petróleo en Estados Unidos, convirtiéndolo en el ser humano más rico de todos los tiempos. Esta dinastía sionista, que tiene un vasto imperio empresarial, con un gran poder de manipulación de los medios de comunicación y la sociedad en general, cuenta con un patrimonio de más de 11 billones de dólares. Rothschild es una familia judía estadounidense originada en Alemania en el siglo XVIII. Es la familia más poderosa del mundo, siendo fundadores de las instituciones financieras más importantes. El poder de los Rothschild se extiende por todo el mundo, contando con una gran influencia en política y medios de comunicación, para propagar su mensaje sionista de la destrucción de Occidente. Claves para la creación del Estado de Israel, es la familia más rica de todos los tiempos, contando con un patrimonio de más de 700 billones de dólares. Cuando uno ve ese video, las cifras tienen tanto cero que no se las alcanza a imaginar uno. ¿Ah? Por eso que manejan el mundo, pues tienen un patrimonio muy superior a cualquier país, pero en varias veces, estamos hablando de varias decenas de veces. Entonces, un poder gigantesco. De esto estábamos hablando, de la familia. Recordemos que hemos dicho que son 13 familias. Aquí se destacan las 5 familias más poderosas. Y nosotros, por hablar de la más poderosa, porque ella es la que maneja el mundo en el fondo, ha sido en la historia. Y hoy día vamos a seguir hablando un poco de la historia de esta familia, cómo ha sido la influencia de ellos en distintos hechos en la historia, que nos dan una medida de su maldad y de lo que son capaces de hacer, lo que han hecho a lo largo de la historia, y de esa manera podemos comprender exactamente dónde estamos situados. Bueno, habíamos hablado de la forma y la manera que tienen ellos de presionar, incluidos mecanismos de amedrentamiento y también asesinatos. En 1848 Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. Al mismo tiempo, Karl Ritter, de la Universidad de Frankfurt,
estaba escribiendo la antítesis que serviría de base para Friedrich Nietzsche y el nietzscherismo. Esta escuela más tarde se desarrolló en el fascismo y luego en el nazismo, que fue utilizado para fomentar las dos primeras guerras mundiales. Ahora bien, lo interesante de esto es que todos estos grandes pensadores tuvieron un gran filántropo, que fue la familia Rothschild, quien apoyó económicamente todas estas grandes ideas. La idea de poder usar estas diferencias para dividir más y más en grandes facciones a la raza humana y después ponerla en polos opuestos, de modo de poder armarlas a ambos bandos, luego de un lavado de cerebro, para así ponerlos a combatir entre ellos y que pudieran destruirse entre sí, con el objetivo final de destruir todas las instituciones y las religiones. En 1853, el N.M. Rothschild en San comienza el refinamiento del oro y la plata para la Casa Real y para el Banco de Inglaterra y otros clientes internacionales. Ese mismo año, Nathaniel Rothschild, yerno de Jacob Meyer, compra el Chateau Brun Mouton, el viñedo de Mouton, y cambia su nombre a Chateau Mouton Rothschild, siendo hoy una bodega reconocida a nivel mundial y inmensamente rica. En 1858, Lionel por fin toma su escaño en el Parlamento. ¿Recuerdas que lo habíamos hablado? Sí, claro. Que esperó 11 años. Cuando se amplía el juramento a otras religiones y él puede jurar, y de esta forma se convierte en el primer judío en ser miembro del Parlamento inglés. En 1861, el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, desde 1861 a 1865, Abraham Lincoln, se acerca a los bancos en Nueva York para tratar de obtener un préstamo en apoyo a la guerra civil norteamericana, también llamada Guerra de Secesión, que por entonces desgarraba la nación. Hay que recordar que los bancos en esa época tenían una gran influencia de la familia Rothschild. Por lo tanto, ésta le ofrece un préstamo o préstamos con un interés brutalmente caro, del 24 al 36%, sobre todo el dinero que le pensaban prestar. Lincoln, por supuesto, no acepta, se enoja por el terrible interés que le están cobrando, por lo tanto decide imprimir su propio dinero. Imprime una moneda que es legal y que es aplicable a todas las deudas públicas y también privadas. Para 1862, Lincoln había emitido y distribuido títulos de deuda con un valor de más de 450.000 millones de dólares de esa época. Y lo puso en circulación y le dijo al pueblo: le dimos a la gente de esta república la mayor bendición que ha tenido, su propio papel moneda, para pagar sus propias deudas. Obviamente se imaginarán que los Rothschild no estaban muy contentos con esto. Sufrió Lincoln amenazas de todo tipo, porque esta familia no iba a permitir que le quitaran el poder que tenía sobre el dinero que se emitía. Toda esta oposición terminaría el 14 de abril de 1865 con el asesinato de Abraham Lincoln. Podemos suponer quién fue quien lo mandó a matar. En este mismo año, The Times de Londres publica una historia que contiene una declaración.
leo textual: si esta astuta política financiera, que tiene su origen en la República de Norteamérica, se llega a consolidar, entonces ese gobierno podría proporcionarse su propio dinero sin costo alguno y por tanto podrá pagar sus deudas sin endeudarse. Tendrá todo el dinero necesario para llevar a cabo su comercio y se convertirá en próspero más allá de cualquier precedente en la historia de los gobiernos civilizados del mundo. El cerebro y la riqueza de todos los países iría a América del Norte. Ese gobierno debe ser destruido o destruirá a todas las monarquías del mundo. Después de esa declaración, ¿qué podemos pensar? ¿Cierto? Ellos no soportaban es que Estados Unidos, un país potencialmente rico, tuviera independencia económica, tuviera su propio dinero. Eso no lo podían tolerar, sobre todo que ellos se habían apoderado de todos los bancos de Europa. Les interesaba mucho empezar por Estados Unidos. Bueno, los Rothschild asignan a uno de los suyos a Estados Unidos, John D. Rockefeller, para iniciar el negocio de petróleo, fundando la Standard Oil, que finalmente se quedaría con toda la competencia, tal como lo vimos en el video con el que comenzamos. Los Rockefeller son los dueños de todo el petróleo que existe en Estados Unidos y de otras compañías también fuera de Estados Unidos. En 1865, luego de un breve entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, nacido en la Casa Rothschild en Frankfurt, llega a América a la edad de 18 años, con instrucciones y la financiación necesaria para comprar una casa bancaria, para poder recuperar el banco que habían perdido. Y su propósito al llegar a Estados Unidos era llevar a cabo las siguientes tareas. Primero, tener el control del sistema de dinero de los Estados Unidos mediante el establecimiento de un nuevo banco central. 2. Encontrar hombres atractivos, hablamos de sexualmente atractivos, que por un precio estuvieran dispuestos a servir de lacayos de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos en el gobierno federal, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales. Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy. Crear grupos minoritarios antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir a los blancos y los negros en Estados Unidos. Hoy por hoy, ¿qué está pasando? Bueno, ahí se me viene a la mente lo que está pasando justamente con estas figuras destacadas del mundo del deporte. Se me viene a la mente el inglés David Beckham, que se ha tildado el mismo de Illuminati. El Cristiano Ronaldo, un destacado jugador que también hace de modelo. La cantante Shakira, la cantante Madonna, Lady Gaga, todos estos personajes van siguiendo justamente esos dictados que fueron dados con mucho tiempo, en mucha antelación, varios años atrás. Cientos de años atrás. 4. Crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos con el cristianismo como objetivo principal. Esto es un hecho real. En Estados Unidos, hoy por hoy, tomando el tema de la libertad o el pluralismo, libertad de culto, han prohibido los rezos, han prohibido el que tú andes en la calle con una Biblia,
han prohibido el ramo de religión en los colegios, y al revés de eso, en Estados Unidos se está enseñando en los colegios cómo adorar a Satanás dentro de un ramo. Eso es así, es real. Y aquí en Chile vamos para lo mismo, porque en Chile desde el año pasado no hay el ramo de religión, no existe, y así se ha ido eliminando en todos los países. En 1865, Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento de Aylesbury en Buckinghamshire. En 1868 muere Jacob Meyer, poco antes de comprar Chateau Lafite, una de las 4 más grandes bodegas y viñedos de Francia. Ese es el último de los hijos de Meyer Amschel en morir en 1870, que fue Nathaniel de Rothschild. A contar de este año de 1878, se comienza a mezclar la historia de la familia Rothschild y de los Illuminati. Por lo tanto, es imposible contar una sin la otra. Este movimiento Illuminati, que fue creado por Adam Weishaupt en 1776 a pedido de Meyer Amschel Rothschild, tiene y fue creado a petición, como digo bien, a pedido de Meyer Amschel Rothschild, que es el primero de la dinastía. Él en 1770 redactó un proyecto y se lo dio a Adam Weishaupt para que lo desarrollara, su organización y todo su desarrollo. Este lo culminó el 1 de mayo de 1776. Adam Weishaupt es un criptojudío askenazi. ¿Qué significa esto? Que exteriormente él profesa la fe católica, pero en realidad él es judío y tiene un doble estándar, ¿no es cierto? Para la organización y desarrollo de estos Illuminati se basarían en las enseñanzas del Talmud, que son a su vez las enseñanzas de los rabinos judíos. El nombre Illuminati era muy apropiado para Meyer Amschel Rothschild y sus ideas, ya que es un término luciferino que significa guardianes de la luz. Esto tiene mucho que ver con esta pirámide que nosotros mostramos la primera vez en el primer capítulo del Nuevo Orden Mundial, donde aparece un ojo que todo lo ve. Sí, es el ojo todo avisor del Lucifer, del portador de la luz. Ahora, tú hiciste un comentario ahí, que quiero comentar algo de lo que dijiste ahí respecto de la libertad de culto. La verdad es que la adoración al satanismo en Estados Unidos empezó como libertad de culto. Y por último, en ese sentido se puede decir, bueno, ya, perfecto, se acepta, libertad de culto. Pero hoy día ya no existe libertad de culto porque se prohibió el cristianismo. O sea, esta cosa va dirigida contra el cristianismo. Se permite solamente Satanás. De hecho, se está llenando Estados Unidos de monumentos a Satanás. Y ya se los vamos a mostrar en una oportunidad. Cuando hablemos de las piedras guías de Georgia, les vamos a mostrar todos los monumentos satánicos que hay en Estados Unidos en lugares categóricos, muy, muy especiales. Ahora, el tema que estábamos hablando ahí de los Illuminati ahora, los Illuminati son la cúpula que se apoderó de la masonería que estaba recién creada. Y la masonería se creó con valores universales también, y esta gente se apoderó de la masonería y tomaron el control de la masonería. Esos son los Illuminati. Sí, te adelantaste un poquito, pero sí, eso viene ahora. El propósito de los Illuminati sería dividir el Goyim. ¿Qué es el Goyim? Son todos aquellos que no son judíos. A través de medios políticos, económicos,
sociales y religiosos. Ustedes vieron en este video que presentamos al principio 5 de las más grandes, poderosas familias que ostentan prácticamente el poder económico en sus manos. Y todos ellos son judíos. Todos. No hay uno solo que no sea judío. Y la gran mayoría son judíos alemanes. Es interesante. ¿Dónde estaba? Generarían incidentes con el fin de provocar lucha entre los Goyim, el resto de nosotros, en tanto que las partes en conflicto serían armadas por los Illuminati, ambos bandos, con el propósito final de destruir gobiernos nacionales, destruir las instituciones y que finalmente se destruyeran entre sí. Ese mismo año, Weishaupt pronto se infiltra en la orden continental de los masones, lo que tú estabas hablando, con esta doctrina de los Illuminati, y establece la Gran Logia del Oriente como su cuartel secreto. Todo esto hecho bajo las órdenes y la influencia, por supuesto, de Meyer Amschel Rothschild, que fue quien tuvo la idea original de este proyecto, que se lo dio a Adam Weishaupt para no aparecer él, pero él es el ideólogo de esto. Así es como el concepto de las logias se ha extendido a todo el mundo y es seguido en todo el mundo masónico hasta la actualidad, cuyo símbolo es un triángulo que tiene escritas las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Weishaupt reclutó 2.000 seguidores pagos. Recordemos que el dinero no era problema. Rothschild solventaba todo, incluyendo a los hombres más inteligentes en los campos de las artes, las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se les instruyó para aplicar los siguientes métodos con el fin de controlar a la gente. Primero, utilizar el dinero, el soborno sexual, para obtener el control de los hombres en los lugares más altos de los diferentes niveles de todos los gobiernos y otros campos de actividad. Una vez que las personas influyentes hubiesen caído en las mentiras, engaños y tentaciones de los Illuminati, debían ser sometidos a servidumbre por la aplicación de políticas y otras formas de chantaje, amenazas de ruina financiera, exposición pública, amenazas impositivas e incluso la muerte de ellos y de los miembros de su familia. Esto es duro y suena malo, y de hecho es malo y es perverso, pero es así. Estos son dictámenes que están dentro de la creación y el desarrollo de los Illuminati, no es invento nuestro. Lamentablemente la hora nos pilló y tenemos que terminar aquí. Vamos a tener que continuarlo, pero es muy interesante lo que estás hablando, pero hay una cosa que me quedó dando vuelta que creo que es importante que la gente lo sepa. Porque los masones, mucha gente puede decir los masones son buena gente, y eso está bien, digamos, tienen legítimo derecho. Porque el estrato más bajo de los masones no tienen ni idea de lo que es la masonería, porque no se les dice. Y ellos hacen obras sociales a través de los Rotarios, los Leones, etcétera, etcétera, los Clubes de León. Perfecto. Pero los dictados de los masones, los estatutos de los masones, que son dictados por los grandes masones de grado 33, dicen, y ya vamos a hablar de eso en un programa, vamos a hacer un programa especial de eso, de que la mentira es permitida, que la verdad siempre tiene que ser distorsionada, nunca debe ser dicha en forma franca. Entonces, y la mentira está permitida dentro del estatuto masón.
Bueno, queridos amigos, yo aprovecho de despedirme. Le damos las gracias a Canal 8 de Peñalolén, que nos acoge como nuestra casa. De verdad que nos sentimos muy a gusto acá. Estamos haciendo de este lugar nuestra casa también. Las personas que trabajan aquí nos conmueven porque son hambrientos de verdad y sedientos de justicia, igual como creemos ser nosotros, así que nos sentimos en familia. Hasta la próxima semana, queridos amigos, los esperamos nuevamente. Muchas gracias, yo les pido disculpas por la voz y les tenemos un datito. Aquellos que quieran hacernos cualquier consulta o que necesiten información de lo que nosotros estamos hablando, tenemos un correo que se llama verdaderajusticia11@gmail.com. Nos escriben y nosotros felices vamos a contestar todas sus dudas y les vamos a enviar la información que ustedes necesiten. Muchas gracias y esperamos la próxima semana tener mejor voz. Que estén muy bien. Hasta luego. Tanto para